cronología del ciclo menstrual. ¿Qué es el ciclo menstrual? ¿Alguien más que quiera añadir algo a lo que ha mencionado su compañera? ¿Cuándo empieza, por ejemplo, el ciclo menstrual? ¿Más fuertecito? Al inicio de la menstruación. Sí. No. Pero en una mujer, ¿cuándo empieza el ciclo menstrual a manifestarse? Con la menarca. ¿Hasta cuándo? Hasta la menopausia. ¿Ya? Son cosas que tienen que quedar claras. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Es una serie de fenómenos anatomofisiológicos que van desde la pubertad con el inicio de la menarca hasta el climaterio y la menopausia. Cosas claras que usted tiene que saber. No es lo mismo decir climaterio que decir menopausia, ¿no? ¿Qué es el climaterio? ¿Y qué es la menopausia? ¿Alguien sabe? ¿O piensan que es lo mismo? ¿Han escuchado? Sí, se han escuchado hablar de la menopausia, ¿no? ¿Qué es la menopausia? ¿O qué es el climaterio? ¿La etapa qué? Ya, la menopausia es una fecha. Es una fecha. Entonces, ¿qué fecha es? Es el último periodo menstrual que vamos a tener y lo vamos a calcular en un año. ¿Qué quiere decir? Hoy, por ejemplo, 4 de septiembre, he tenido mi último periodo menstrual. ¿Y cómo sé que es mi último periodo menstrual? Porque en un lapso de un año no he tenido más menstruaciones. ¿Ya? Esa es la menopausia, esa fecha del último periodo menstrual. Y para hablar de menopausia tiene que haber transcurrido un año de no haber tenido la menstruación. ¿Y qué es el climaterio? El climaterio es todo el periodo de transición que la mujer va a vivir antes de que aparezca la menopausia, que puede oscilar entre 5 y 10 años. Entonces tenemos como parámetro, por ejemplo, que las mujeres van a tener su menopausia entre los 45 y los 55 años, con una media de 48 años aproximadamente. Entonces no quiere decir que para que un año no me venga mi periodo, directo se corta, no. Entonces estoy, un mes me viene, 2 meses no me viene, otra vez me viene, otros 3 meses no me viene, y a eso se aumentan ¿qué? Síntomas, ¿no es cierto? Sofocos, calores, dolores de cabeza, dolores óseos, todo eso se produce durante el climaterio. Todo ese periodo de transición a la menopausia se llama climaterio. ¿Ya? Ahora sí estamos más claros, ¿no ven? Este ciclo menstrual se va a producir todos los meses de forma periódica, regular en el organismo de la mujer. Existen diferentes estructuras que van a intervenir, desde estructuras superiores, como son el hipotálamo y la hipófisis, y van a llevar a cabo lo que se busca con el ciclo menstrual, que es la ovulación a nivel de los ovarios. Por lo tanto, hablamos de un eje hipotálamo, hipófisis, ovario. El ciclo menstrual ocurre, o la ovulación como promedio va a ocurrir cada 28 días. Según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, tenemos un parámetro de 21 a 35 días. Entre 21 y 35 días se considera normal, con la media de 28. Entonces hay muchas mujeres, por ejemplo, que acuden a la consulta y nos dicen
venido mi periodo menstrual. Ustedes tienen que hacer este cálculo. Si por ejemplo le ha venido el 1 de septiembre y le vuelve a venir el 25 de septiembre, ¿qué le dirían a ese paciente? Que es normal. Obviamente las pacientes se asustan porque cuentan que en un mes hay 2 periodos menstruales, pero si se dan cuenta está dentro de lo que se espera. Por eso ustedes tienen que saber cuál es la media. Más todavía en aquellas pacientes adolescentes que todo el tiempo están susceptibles de quedar embarazadas, ¿no ven? Ellas tienen 1 o 2 días de retraso y ya están haciéndose 1000 pruebas de embarazo, una cosa, otra cosa. Entonces hay que saber orientar, esta es la media. Y para que una mujer conozca realmente cuál es su media, porque cada mujer es particular. A mí me puede venir cada 30 días, a ella cada 25, a ella cada 28. Cada una es diferente. Tienen que tener un registro de por lo menos 6 meses. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, el método del calendario les funcione. Pero si no hay ese registro de por lo menos 6 meses, ustedes no saben cuáles son los días fértiles, cuáles son los días que pueden embarazarse y los que no pueden embarazarse. ¿Ya? Eso para que puedan orientar ustedes a sus pacientes y para que les sirva también a ustedes. Existen ciclos donde se va a producir la menstruación. ¿Qué quiere decir? Va a haber sangrado, pero no va a haber una maduración del ovocito. O del óvulo, perdón. ¿Quiénes? En la pubertad. ¿Por qué en la pubertad? Estamos recién empezando a arrancar el ciclo menstrual y van a ser ciclos irregulares. Por eso, muchas veces las adolescentes no van a ovular y eso es normal. En la menopausia, de la misma manera, y en las pacientes postparto, hasta que regulen nuevamente su ciclo menstrual. Esto lo hemos visto en la clase pasada, ¿no es cierto? Un poco de anatomía de todo lo que son los órganos genitales internos y externos. En la parte externa, ¿qué tenemos aquí? Los labios mayores. Más adentro, labios menores. Todo el espacio que le sigue aquí, ¿qué es? ¿Qué se llama todo esto? Donde encontramos varias estructuras, ¿se acuerdan? ¿Qué se llama? ¿No? El piso pélvico se llama perineo, pero ¿qué se llama ese espacio donde yo encuentro al clítoris, la entrada de la oberta? ¿Qué se llama? Chicos, les voy a tomar el examen, voy a pedir una hoja ahorita mismo. ¿Qué se llama este espacio? Donde están las glándulas de Bartolino, las de Skene, el incrónito de la vagina. ¿Qué se llama? Todo lo de afuera se llama vulva, ¿no es cierto? En la vulva hemos dicho los labios mayores, los labios menores, y hay un espacio que también está en la vulva, ¿qué se llama? ¿De qué me sirve que me graben tanto si no aprenden las grabaciones? Si les vuelvo a hacer otras 2 preguntas y ustedes no contestan, les voy a pedir las grabaciones. No les sirve de nada que graben si no saben. ¿Qué se llama este espacio? Vestíbulo. Hemos respondido, doctor. ¿En su boca? Dentro de su boca. El vestíbulo. Ya, esos son los órganos genitales externos. Dentro del vestíbulo, ¿quiénes están? Ahora voy a preguntar todo de adelante. De arriba abajo, ¿quiénes están? Clítoris. Ya, ¿qué más? Ya, ¿qué más? Las Skene, las válvulas de Skene, las glándulas de Bartolino y el introito de la vagina, la entrada de la vagina, ¿ya? Más adentro, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué es esto? La cavidad vaginal. Esto, el útero. Trompas. Esto, ovario. Delante del útero, ¿quién está? La vejiga. Detrás del útero, ya. Les estoy mostrando tantas veces que si se equivocan y me
Ya, ahora entrando y seguimos en la parte de anatomía, ya vamos a ver un poquito más de cerca. Lo mismo, la cavidad vaginal, estos son los órganos genitales internos. La cavidad vaginal, el útero con sus porciones. ¿Cuáles son las partes del útero? Son tres. ¿Cuáles son? No histológicamente. Las partes que componen el útero. ¿Cuáles son? Cuello, cuerpo y istmo. Cuerpo, la parte más delgada que va a unir el cuerpo con el cuello, istmo. Y el cervix, el cuello uterino. Tenemos a las trompas de Falopio que también tienen sus partes, 4 partes. ¿Cuáles son? La parte intersticial, ¿no es cierto? La porción uterina que se va a unir al útero. El cuerpo que va a tener 2 partes. ¿Cuáles son? El istmo y la ampolla. ¿Dónde se produce la fecundación? En la ampolla, porque tiene paredes más delgadas, pero es una región más ancha. En cambio, el istmo es la porción más delgadita de la trompa. Y la porción que se va a unir con los ovarios, ¿cuál es? El infundíbulo, que está caracterizado por las líneas. No se pueden olvidar. Con respecto a la parte de histología, lo que me decías hace un momento, hemos visto que el útero está formado por ¿cuántas capas? 3 capas. ¿Cuáles eran? Una serosa externa, ¿no es cierto? Hemos dicho que es la más delgadita. Una parte más gruesa, que es la más gruesa del útero, que es la capa muscular o miometrio. Y la capa interna o endometrio. Este endometrio es muy importante para el ciclo menstrual, por eso es que pareciera ser la capa más gruesa, pero está aquí nada más para poderlo describir. La capa endometrial va a dividirse en 2 capas. Una capa basal, que está en la parte más profunda, y una capa funcional. Esta capa funcional a su vez se va a dividir en 2 estratos, un estrato esponjoso y un estrato compacto. Esta capa funcional es la que se desprende mes tras mes para que se pueda producir la menstruación. Y la capa basal es la que permanece fija en el endometrio y que nos va a servir de molde para que esta otra capa funcional se pueda regenerar todos los meses con el ciclo menstrual. El endometrio obviamente está muy vascularizado, por eso es que existe la menstruación. Va a estar irrigado por las arterias helicoidales, que son ramas de las arterias alciformes. Esta capa endometrial también va a estar formada o va a estar rica en glándulas uterinas, que van a producir ¿qué? Progesterona. La progesterona, ¿qué va a hacer? Va a estimular a su vez a estas mismas glándulas para que produzcan sustancias nutritivas para alimentar al embarazo en una primera instancia. ¿Me han entendido esta parte? Entonces, ¿cuáles habían sido las capas del útero? Ya. ¿Cómo es el miometrio? ¿Quién me va a decir ahorita todo lo que he hablado? 2 capas en el endometrio. La basal y la funcional. Muy bien. ¿Han entendido de la misma manera todos? Esta capa basal me va a servir mes tras mes para regenerar hasta otra capa funcional. Eso no se va a olvidar y eso es pregunta del examen. ¿Ya? Entonces ven aquí, por ejemplo, la capa funcional del endometrio
se ha descamado y se está produciendo la menstruación. Sin embargo, la capa basal permanece intacta. Esta capa basal, esto lo van a ir relacionando con todo, por ejemplo, con los anticonceptivos. Cuando nosotros pinchamos a una mujer Depo-Provera, esa inyectable trimestral va a venir a trabajar aquí, a la capa endometrial. ¿Y qué hace el inyectable trimestral? Hace que esta capa basal, que no debería sufrir modificaciones, se vuelva delgadita. Entonces, muchas veces, gran parte de las veces, las mujeres que utilizan el inyectable trimestral no pueden volverse a embarazar nunca más en la vida. Por eso es que el inyectable trimestral debería salir del mercado. Para mí es uno de los peores métodos anticonceptivos que existen. ¿Por qué? Peor si le dan a una mujer que nunca ha tenido hijos. Porque viene a trabajar aquí, obviamente no se va a producir una capa funcional y va a adelgazar tanto a la capa basal que este tejido ya no va a recuperar. Entonces, una mujer que le han quitado todas las posibilidades de poderse embarazar. Ahora ustedes me dirán, ¿pero con cuántas dosis? A veces hasta una dosis es suficiente para producir. Ahora ustedes, por ejemplo, van a preguntarles a las mujeres que utilizan la Depo-Provera por lazos, por ejemplo, de 6 meses, 8 meses, 1 año, no les viene su periodo menstrual, aunque ya no se estén pinchando. Y es por eso, porque esta capa no puede recuperar y muchas veces es irreversible. En algunas sí revierte, pero en otras no revierte. ¿Ya? Aparte, como se mira. Chao. Conozco pues una amiga que se pone eso. Y yo no voy a tener nunca más hijos en mi vida. Queremos poner. ¿Jalas? ¿Pero para qué? Es igual. Espera, está grabando. Puta, no se puede poner pausa en esto.